Y Venezuela está sufriendo el embate también de esta administración criminal de Estados Unidos, la agresión, la amenaza con centenares de misiles apuntando a Venezuela, con varios barcos destructores, con un submarino de propulsión nuclear, dicen, 4.000 marines cerca de las costas de Venezuela. Han sido, según Trump, ya 3 disparos de misil contra embarcaciones que supuestamente no se presenta ninguna prueba, no se sabe ni quiénes son las personas que han muerto, etcétera. Supuestamente llevaban droga, o salía esa droga de Venezuela y supuestamente iba hacia Estados Unidos, aunque no se sabe ni en qué lugar han sido esos disparos y esas muertes sin juicio previo ni nada. O sea, una cosa increíble. O sea, el sheriff, el matón, hace lo que le da la puñetera gana, matando a la gente sin someterla a juicio, sin detenerla, como se debe hacer, ¿no? Bueno, y luego también ha habido incluso un asalto a un barco pesquero, un atunero, retenidos pescadores venezolanos durante 8 horas, luego se les libera por parte de marines. Bueno, una cosa, indudablemente una escalada en la guerra psicológica. Tensando la cuerda ahí en el Caribe, en una zona bastante convulsa, creando también metiendo más munición a una guerra psicológica contra el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela. Y buscando un casus belli, exacto, evidentemente, para una intervención. Decía en un artículo nuestro gran amigo Rubén Abelenda, periodista y diplomático cubano: Estados Unidos, idéntico guión frustrado contra Cuba y Venezuela. Y él recuerda, hace un pequeño repaso a la historia de la Revolución Cubana, de los comienzos. En las décadas de los 60 y 70, navíos militares de Washington atacaban en reiteradas ocasiones a lanchas de pesca de Cuba y secuestraban a sus ocupantes cuando realizaban sus labores en el Caribe. Ese maquinar belicista de la Casa Blanca tenía como propósito intimidar al pueblo cubano y buscar pretextos para desencadenar una intervención que diera al traste con la Revolución Cubana. José, eso era parte del terrorismo de Estado que ejerció durante muchos años el imperio de los Estados Unidos contra Cuba. Hay que recordarlo. Hablamos de bloqueo, hablamos también de que Cuba, de que Estados Unidos mete a Cuba en la ilegal y espuria lista de países que patrocinan el terrorismo, pero hay que mencionar también esto, hay que hablar de esto, del terrorismo de Estado ejercido por los Estados Unidos durante tantos años, que esa situación era bastante habitual, pudiéramos decir, de atacar, ametrallar barcos pesqueros, lanchas, incluso hasta buques mercantes, y no han tenido justicia los fallecidos, no han tenido justicia porque había que juzgar un tribunal penal internacional verdaderamente independiente, juzgar al imperialismo de los Estados Unidos, a las distintas administraciones, por esos crímenes contra un pueblo, el pueblo de Cuba. O sea, esos ametrallamientos no solo a barcos, sino a costas, a buques mercantes, hechos que debieron y deberían ser juzgados debidamente por un tribunal penal internacional verdaderamente independiente, porque los crímenes de Estados Unidos, del imperialismo de los Estados Unidos, están presentes a lo largo de América Latina y el Caribe. No hay un país que no haya sufrido la voracidad del imperialismo de los Estados Unidos en su pretensión de dominio hegemónico en la región. Y desde luego que el terrorismo de Estado de los Estados Unidos contra Cuba, contra el pueblo de Cuba, originó la muerte, el asesinato de 3.478 cubanos y cubanas y 2.099 discapacitados por ese terrorismo de Estado. Entonces, ¿qué autoridad moral
tienen los Estados Unidos y los politiqueros de Estados Unidos de hablar de Cuba, ni de referirse a Cuba con la vulgaridad y la mentira permanente para justificar sus acciones. No. El imperialismo de Estados Unidos lo ha intentado todo, y se encuentra con un pueblo firme, luchador, corajudo, como hemos dicho antes, que le está diciendo que no, que quiere construir su camino, el camino propio, no impuesto, no el que pretende imponer Estados Unidos. El camino propio de verdadera justicia social, de verdadera libertad, de verdadero apego al derecho, violado hoy, como siempre, por ese imperio voraz, asesino, criminal. Viola todo. Esto que ha pasado ahora en el Caribe es una violación del derecho internacional, derecho marítimo. No tiene lugar. Es que hacen lo que les da la gana. Es que es una cosa increíble. No. Es que tú te quedas y tú dices, oye, pero esta gente se saltan las leyes. Para ellos no hay leyes. Matan a quien sea, no tienen... Bueno, es que lo que está ocurriendo, el genocidio en Gaza, ¿por qué ocurre un genocidio como ese? Bueno, por la presencia, el apoyo y el paraguas de Estados Unidos al Estado sionista de Israel. Sí. Bueno, y luego son los adalides de la democracia.